Continuamos en JN Noticias y está en nuestro set la doctora Karine Guevara. Ella es especialista en Derecho Electoral, con quien vamos a conversar sobre la participación de la mujer en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Bienvenida, Karine. En principio, muchas gracias por la invitación, Jorge. Muy amable. Bien, habría que resaltar primero cuál es la importancia de la participación femenina en este contexto de este proceso extraordinario. En realidad, a lo largo de la historia, este sector subrepresentado ha necesitado que se inserten mecanismos legales para, como a través de mecanismos afirmativos o el principio de paridad, para poder insertarlos en la participación política. Ha sido gradual. En realidad, dentro de este marco, de este proceso electoral 2020, ha habido un incremento, no tanto como el esperado, debido yo creo que ha sido mucho a favor por el tema de la coyuntura que ha habido de la reforma política, ¿no? Ha ayudado también con la aplicación de la normativa, ¿no?, que exige ahora el 30% de participación de listas de género en la solicitud de inscripción de los candidatos, ¿no? Claro, cuando se aplicó la LOE por primera vez, había un 25%. Luego en el 2000 se incrementó al 30% de la cuota de género. O sea, hombre o mujer como mínimo debe integrar una lista. Y como parte principal es que este Congreso también va a poner en debate el tema de la paridad y la alternancia de género. En realidad ya tenemos que, por lo menos en este proceso electoral, se va a aplicar lo que es el 30% y ya para los próximos va a haber lo que es el 40% y así va a aumentar en un 5% en cada proceso electoral, ¿no? A raíz de la participación femenina, nuestro señor director ha preparado unos cuadros que podemos ir de repente revisando, Karine, y de repente nos vas analizando dentro del contexto. ¿Te parece? Claro, con todo gusto. Adelante, señor director, si nos ayuda con la revisión de los cuadros, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos aquí la participación de hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando del 60% de hombres y 50% de mujeres de candidaturas desagregadas por género a nivel nacional, ojo. ¿No? Entonces, en ese contexto, ¿cómo podríamos analizar esto? En realidad, ha habido un incremento, que es un 40%, es un porcentaje muy significativo. No el deseado, porque en realidad incluso yo como mujer deseaba una mayor participación, pero independientemente de cuántas candidatas tengamos, también tenemos el hecho de que el sector, el género femenino también vote por esas candidatas. Lamentablemente no se da esa situación. Digamos que haya una participación femenina también en el voto. Claro, es activa y pasiva en realidad. Veamos el siguiente cuadro, por favor. En el siguiente cuadro nos va a dar un dato muy importante, que es las cabezas de lista. ¿Cómo están conformadas las cabezas de lista? Dice el 85% por hombres y 14% por mujeres. ¿Qué dicta esto, Karine? Que en realidad los partidos políticos no han tomado muy en cuenta la importancia que se tuvo el debate de género en este proceso, ¿no? Y la exhortación de la alternancia de género en las listas, ¿no? Claro, en realidad incluso hay partidos políticos que han considerado la alternancia, por ejemplo el PPC, ¿no? A mí me llamó particularmente la atención. Y hay otras listas incluso que tienen Alianza para el Progreso también ha considerado un incremento, es el que más tiene candidatas femeninas, ¿no?, dentro de su propia lista. Tienen en total, creo, 64 candidatas mujeres de 140. Y entonces, dentro de este contexto, si bien es cierto, aún nos falta para llegar al tema de la paridad y la alternancia, ¿podríamos hablar sobre una evolución de la participación femenina? Sí, a mi criterio yo creo que sí. Que esto puede ir mejorando, sí, porque es más, creo debido a la labor que han estado realizando los organismos que integran el sistema electoral, en realidad, OMPE y específicamente el Jurado Nacional de Elecciones, creo que los ciudadanos están concientizando mucho el tema de género. Ya hay debate, sea uno, pero lo hay. Diversas posiciones, lo que antes no había el debate, se daba por sentado, bueno, el tema de mérito, lo que muchos congresistas habían señalado en el momento de la reforma electoral, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que ya por lo menos hay el debate, que ya a futuros esto vaya mejorando las posiciones y que pueda haber más candidatas femeninas y más. Y aparte del debate, también están las propuestas basadas con iniciativas legislativas, ¿no? El Código Electoral proponía el tema de alternancia de género, Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, sí, que propuso el Congreso, ¿no? Claro, desde su proyecto de sus inicios tenía esos temas, ¿no? Pasemos a ver entonces el siguiente cuadro, señor director, por favor.
En el siguiente nos van a mostrar una evolución, que era justo lo que mencionábamos, de la participación femenina en las candidaturas al Congreso. En el año 2006, hablamos de un 38%, en una evaluación hasta el 2020 en un 40%. Digamos que estamos incrementando, pero sí, gradualmente, ¿no? Es cierto. Es más, incluso en el proceso electoral del año 2006, del 38% ingresó el 29.16%. En el caso de las elecciones del 2011, tenemos que ingresaron el 21.54%. Y en el 2016, 27.69% de las candidatas del 39% que habían postulado, ¿no? ¿Esto qué nos dice estas cifras? En realidad que sí, hay un incremento, ya se está poniendo en juego lo que es el empoderamiento femenino en la participación política, ¿no? En realidad somos un sector que, si vemos el padrón electoral, somos un grupo de electores fuerte. Somos muy fuertes en realidad. Y en el siguiente cuadro que nos ha preparado el señor director vamos a hablar del tema por regiones. Mira, podemos ver ese detalle. La participación encabezada por las listas de las mujeres. Lima, bueno, tiene una participación de más del 23%, ¿no? Sí. ¿Qué nos refleja este mapa, doctora Karin? En realidad que hay todavía regiones... ¿en las que se tiene que incentivar de repente la participación femenina? Se tiene que incentivar, porque al fin y al cabo son los propios afiliados, ya se trata de acuerdo a su normativa interna, afiliados o no afiliados, los que al final determinen quiénes van a ser sus candidatos, ¿no? Y es más, yo incluso cuando he viajado a las regiones he visto que las dirigentes son mujeres, las jefas de base son mujeres. No obstante, cuando presentan las listas, encabezan varones. Eso, o sea, se reduce, o sea, existe una participación política de la mujer, pero... Es activa y es muy fuerte en realidad. No obstante, al momento, quizás por diversos factores, tema económico, porque al fin y al cabo, para ser candidato necesitas cierto apoyo económico, ¿no? Para poder postularte, pagar una tasa dentro de tu inscripción para participar en democracia interna, o sea, requiere cierto tema logístico, por decirlo así, ¿no? Para poder postular dentro de democracia interna. Y que es apoyado por el partido en ese caso, ¿no? Exacto, ¿no? Eso nos conlleva al siguiente cuadro, que es interesante analizar, doctor. Adelante, señor director. En el siguiente cuadro vamos a reflejar cuáles son las regiones con menor cantidad de participación femenina. Podemos evaluar en el tema de Cusco, Ica, Junín, Amazonas y Tumbes. En estos casos, ¿qué nos refleja? ¿Cuál sería la exhortación a los partidos políticos en su representación en estas regiones? En realidad, si quieren demostrar que están a la vanguardia de los cambios y que escuchan a la ciudadanía, porque por algo se ha propuesto esta reforma, deberían incentivar primero la participación femenina, tanto activa como pasiva. Entonces, tendríamos más candidatas femeninas y, por lo tanto, este sector, que es más del 50% de la población, nos sentiríamos más representadas en el Congreso, ¿no? Es una visión totalmente diferente. Y dentro de estos datos que acabamos de mencionar y que hemos visto, ¿qué otros datos resaltantes cree usted que se pueden tomar en cuenta de la participación femenina? Los datos resaltantes que podemos llamar la atención, por ejemplo, es que hay partidos, incluso a raíz de la reforma y tal, que han tomado muy en cuenta el tema de la paridad, incluso sabiendo que no les era exigibles en este proceso electoral. Eso a mí particularmente me llama mucho la atención. De voluntad propia, por así decirlo, ¿no? O sea, ya tienen una posición al respecto. Y a mí me parece muy loable ello. O sea, yo creo que los ciudadanos, al momento de hacer su voto, deben tomar en cuenta todos los temas que se han estado debatiendo estos últimos meses a raíz de la reforma electoral y poder llevar iniciar el cambio. Iniciar el cambio. A ese punto quería llegar. El inicio también del cambio, si bien es cierto, existe una propuesta de las organizaciones políticas, también existe un premio que puede ser el voto del electorado, ¿no? En efecto, el ciudadano en realidad es el que tiene todo el poder. Él va a elegir qué organización política está de acuerdo a todos los derechos, qué nos representa más, ¿no? Y en el mejor de los casos también va a poder evaluar a qué organización política ha tomado en cuenta las recomendaciones, no solo del sistema electoral, sino de muchos de la sociedad civil, sobre el tema de la paridad y alternancia. Claro, el Jurado Nacional hizo esas recomendaciones que no era obligatorio, pero no obstante hay organizaciones que lo han tomado muy en cuenta. Hay partidos políticos, por ejemplo, Alianza para el Progreso tiene de 140 candidatos, 64.
PPC de 140, 62. FREPAP de 140, 59 mujeres. Fuerza Popular de 140, 59 mujeres. Fuerza Popular tuvo una posición muy, muy opositora respecto a la paridad, ¿eh? No obstante, ha incluido un sector femenino muy importante. Y el Partido Morado tiene 58, el Frente Amplio 57. Entonces son organizaciones políticas que están buscando precisamente ponerse a la altura del electorado, ¿no? Claro, cabe indicar de que estas cifras son a nivel nacional, ¿cierto? Claro, es a nivel nacional. ¿No? Eso, lo cual faltaría este desglose, por así decirlo, claro, en los no distritos. Como los cuadros que ha mostrado. En los distritos electorales, ¿no? Exacto. ¿No? Que habría que verificar de repente ese tema, ¿no? Sí. Digamos, dentro de este contexto, ya anunciando la participación femenina, ¿cuál es el grado de responsabilidad también del ciudadano de poder informarse para estas elecciones? Por ejemplo, el Jurado Nacional ha puesto a disposición lo que es la plataforma, a través de la cual todo ciudadano tiene acceso a las hojas de vida de los candidatos. Entonces, lo ideal es que todos los ciudadanos, como hemos hecho una buena labor para la CRM, hacer esta misma labor incluso más exhausta. Antes, por ejemplo, los ciudadanos no tenían esas facilidades, ¿no? Y menos aún sabían de la importancia de estar informados al momento de emitir su voto. Quizás por un tema populista, qué sé yo, y no obstante, hoy por hoy, por lo menos yo veo a los ciudadanos en la calle, cuando he viajado a regiones, los veo ya interesados en la más participación. insertos, sí, muy indistinto que incluso que en las encuestas digan que hay una gran apatía por parte del electorado. Lo cual favorece el sistema democrático, ¿no? Claro. El tema de las propuestas y el tema de que el ciudadano se empodere. Hablaba de la plataforma electoral y también estará saliendo en estos días el voto informado, que también es otra plataforma electrónica. Muy Digamos, importante. el ciudadano tiene ya esas herramientas para poder, en todo caso, premiar o no premiar a los candidatos con su voto, ¿no? Claro, premiar en realidad a las organizaciones políticas, porque tienen que pasar en principio la valla. Y ya con el voto preferencial podría premiar al candidato que más considere que lo representa, ¿no? De acuerdo a cada región. Doctora Garay, muchas gracias por haber analizado con nosotros estas cifras importantes sobre la participación femenina. No, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bien, nosotros nos vamos a una muy breve pausa y retornamos con más en JN Noticias.